¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro canal llamado Aprende Admin con Uciel y Gustavo. El día de hoy les explicaremos ciertos temas como el de organización, las áreas funcionales y el proceso administrativo. Así que esperemos que este nuevo video sea de su agrado y no me queda más que decir que empecemos. La organización es un conjunto de dos o más personas, empleos, sistemas, oficinas, instalaciones y dependencias que constituyen un cuerpo o institución social que se rigen por usos, normas, políticas, costumbres y tienen un objetivo en específico. Los tipos de organizaciones son, por su finalidad, las lucrativas, que buscan un fin económico, que ponemos un gran ejemplo, que es McDonald's. Las no lucrativas, que no buscan un fin económico, el ejemplo es Teletón. Otro tipo de organizaciones es por su actividad, que son industriales. Las agrícolas, los estilos de vida, que esto es más como un souvenir para, pues, se podría decir, encajar en la sociedad. El gran ejemplo ponemos Starbucks. Comerciales, que pues por su nombre lo dice, comercian hacia la naíz, el país y el mundo. Que por ejemplo Nike. De servicio, que prestan un servicio a la población. Por origen capital, tenemos la pública, que ponemos la Universidad Nacional Autónoma de México, y la privada, que ponemos la Universidad Iberoamericana. La estructura legal, ponemos la persona física y por otra la persona moral. Las especiales, que es las franquicias, que ponemos OXXO, y maquilador, que ponemos Microsoft. El entorno de las organizaciones. Microentorno se refiere a los diferentes aspectos, fuerzas externas, que ejercen efecto directo e inmediato en sus actividades. Estas se dividen en cuatro, que es el mercado, la competencia, los proveedores y los clientes. El macroentorno se refiere a los diferentes aspectos, fuerzas externas, que ejercen efecto indirecto en sus actividades. Se van va a haber ahora sí que como una cascada de elementos. La primera tenemos las económicas, que viene siendo la inflación, los intereses, capacidad adquisitiva, el producto interno bruto, etcétera. Abajo encontramos las políticas y legales, los reglamentos y leyes. Las demográficas, sexo, edad, escolaridad. Las tecnológicas y por último las socioculturales, los valores, los usos y las costumbres. Tenemos las tendencias mundiales. Vamos a hablar acerca sobre las tendencias mundiales económicas. Como primera tendencia mundial económica tenemos la globalización económica, donde los bienes hechos en un país se diseñan en otro, se ensamblan en otro distinto y sus componentes se ensamblan en varios más. Los capitales provienen de varios países y los tratados... No, existen tratados internacionales. La segunda es la flexibilización de la actividad económica. Las empresas han tenido que modificar sus estructuras administrativas. La tercera es el conocimiento. Se compra conocimiento cuando se adquiere un producto que involucra cada día más tecnología. La cuarta es el rápido crecimiento económico de servicios. La segunda tendencia mundial son las sociales. Como primera tenemos la flexibilización, que es el cambio, y después la individualización. Como tercera tendencia mundial tenemos las ambientales o desarrollo sustentable, producto del calentamiento que hoy está teniendo el planeta y de sus consecuencias, así como del agotamiento de los recursos naturales. Hay una tendencia a la preocupación, la no contaminación, la conservación y la protección. Otra tendencia mundial son las tecnológicas, donde las organizaciones cada día se automatizan con mayor intensidad y el uso de las TICs cambia los hábitos de las personas y la dinámica de las empresas. Bueno, ahora vamos a explicarle lo que son las áreas funcionales. Buenas tardes, me presento, yo soy Uciel y yo les voy a explicar un poco de qué son las áreas funcionales de una empresa o organización, como ustedes gusten llamar. Bueno, empezaremos con la primera área funcional que viene siendo la de producción. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, la primera área funcional, la de producción, es el área de la empresa que tiene como función principal la transformación de materia prima en producto terminado. Quizá tengan como ejemplo las empresas terciarias, que son aquellas que toman producto material
y lo transforman en algún producto que ustedes deseen comprar. Bueno, esta área funcional tiene varios departamentos para que sea totalmente efectiva. El primer departamento que vamos a ver es el departamento de producción. Bueno, en el departamento de producción tenemos varios procesos. El primero, pues, como su nombre dice, es el proceso. Se refiere al diseño del sistema de producción de material. Dentro de este proceso tenemos los diferentes elementos que son la tecnología, la distribución e instalaciones, el flujo de procesos y cuándo ordenar y manejar los materiales. Después tenemos Después tenemos el proceso de la capacidad. Las decisiones de la capacidad se refieren a determinar los niveles de producción óptimos en una organización. Dentro de estos están los pronósticos, la planeación e instalaciones, la planeación acumulada y la planificación de capacidad. Después tenemos los inventarios. En esto se refiere a la administración del nivel de materias primas, trabajo en proceso y producción terminados. Las decisiones específicas son ordenar, cuándo ordenar, cuánto ordenar y el manejo de materiales. Finalmente tenemos la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se refiere a la administración de los empleados. Aquí se maneja el diseño de puestos, la medición del trabajo, el enriquecimiento de los trabajos y sobre todo las normas laborales. Todo esto con el fin de mantener en buena condición y mantener en un ambiente laboral sano a nuestros trabajadores. Bueno, como podemos ver en el siguiente diagrama, tenemos una explicación de cómo viene siendo la jerarquía dentro de este departamento de producción. Como podemos ver, los operarios son los que están más arriba. Son las personas que realizan un trabajo directo en la fábrica de transformación en la materia del producto. Después de esto viene lo que viene siendo los jefes de planta. Estos son los jefes directos de los operarios. Se encargan de asegurar el correcto funcionamiento de la fábrica. Tómenlo como si fueran los supervisores del departamento. Después tenemos el personal técnico especializado. Este se encarga de realizar los documentos de producción necesarios para que los operarios puedan ejecutar su trabajo. Es decir, estos se encargan de hacer los planos, las órdenes, las instrucciones, las técnicas, las especificaciones técnicas y bueno, todo lo que necesitan los jefes de planta para trabajar. Y finalmente, el jefe de producción. Este es el responsable del departamento de producción y por tanto el responsable de que los productos se entreguen dentro del plazo de entrega establecido. Es muy importante que este jefe de producción realice con éxito sus tareas, puesto que de otro modo el departamento de producción no sería efectivo de ningún modo. Bueno, ahora veremos los elementos de la producción. Dentro de estos elementos tenemos el planteamiento y control de producción. Dentro de este tenemos la ingeniería de procesos, que significa poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para lograr la óptima explotación de los sistemas a instalar. Después tenemos la ingeniería en productos, que incluye el diseño, desarrollo y selección de materiales. También la transición desde la etapa prototipo hasta la fabricación. Después tenemos la ingeniería industrial. Esta función agrupa todas las tareas necesarias para el planteamiento de las instalaciones, accesorios, necesidades de mano de obra, etc. Bueno, después tenemos la fabricación de los elementos, es decir, el proceso desde la fabricación, el submontaje, el montaje final y finalmente las reparaciones en caso de necesitarlas. Después tenemos la seguridad industrial. Desarrolla procesos y diseños en cuanto a las características de seguridad y controles de sistemas. Finalmente tenemos el control de calidad. Básicamente, establecer los límites aceptables de variaciones en los atributos de un producto. Informar el estado en el que se mantiene el producto. Prácticamente ver si el producto estuvo bien hecho, si presenta alguna falla y en caso de que la presente, reportar esta falla. Bueno, después tenemos la segunda área funcional que les voy a explicar, la de mercadotecnia. Este es el conjunto de principios y prácticas que se realizan con el fin de aumentar las ventas en un negocio. Tiene, por supuesto, objetivos. El primero es identificar las necesidades de la persona o posibles caminos para mejorar el funcionamiento de la vida. El segundo es diseñar productos y estrategias de promoción para llevar soluciones a estas personas que las necesitan o que puedan llegar a necesitarlas. Y finalmente,
buscan generar vínculos entre las empresas y consumidores, y vendedores, y clientes, para mejorar continuamente las condiciones del mercado y la vida social. Prácticamente buscan unificar a todos estos para que haya un balance más alto en el mercado. La mercadotecnia, por supuesto, realiza varias actividades. La primera es la investigación de los mercados, es decir, deciden sobre el producto, el precio, dónde se va a distribuir y cuáles son las estrategias para promocionarlo. Después tienen las actividades de venta, los servicios postventa y bueno, todo lo que se puedan imaginar relacionado a hacer llegar un producto a las personas. También la mercadotecnia considera las tendencias actuales. Existe la mercadotecnia social, que está orientada a la responsabilidad social, el medio ambiente, la justicia social, todo lo que prácticamente las personas podrían apoyar. Después, la mercadotecnia relacional, relaciones firmes y duraderas con el cliente. Se busca buscar una fidelidad. Se busca buscar. Y después tenemos la neuromercadotecnia. Esta toma decisiones por parte del cerebro humano utilizando psicología. Es decir, se apela al pensamiento para lograr los objetivos que tiene planteados. Después tenemos el cybermarketing, que utiliza el Internet para la venta de estos productos. Después tenemos la mercadotecnia de atracción. Atrae al cliente en lugar de conseguir espacios publicitarios. Es decir, en vez de publicitarse como tal, busca que el cliente sea quien busque a la empresa o a la marca. Y finalmente tenemos la mercadotecnia verde, que se enfoca en la mercadotecnia social y el cuidado del medio ambiente. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el marketing. El marketing tiene como actividades el planteamiento de las ventas y la investigación del mercado. Es decir, sin el marketing, el departamento de ventas no tendría ningún tipo de efecto. El marketing posee diferentes fases. La primera es la mercadotecnia estratégica. Esa mercadotecnia tiene diferentes fases dentro de sí misma, la cual es la selección, el análisis de la competencia, la foda del segmento, después las variables a utilizar y el análisis del mercado. Después tenemos la mercadotecnia de acción. Esta mercadotecnia de acción tiene igual 4 elementos, el cual pues prácticamente es como se guían para hacer llegar un producto. Esto es producto, precio, comunicación y distribución. Estos 4 elementos son muy importantes para este tipo de mercadotecnia. Y después tenemos la estructura del programa. Esta es una serie de apartados que dan respuestas a las preguntas más básicas que se debe plantear el departamento a la hora de fijar una estrategia útil y realista. Bueno, ahora les explicaré la tercera área funcional, que es decir, los recursos humanos. Esta área funcional administra a las personas que componen la empresa y vela por el bienestar de estos trabajadores. Prácticamente los recursos humanos traen beneficios a los trabajadores en todos los sentidos, puesto que pueden no solo acondicionarlos a las condiciones del trabajo, valga la redundancia, sino que también los pueden capacitar para llevar un mejor desempeño, pueden atender sus condiciones médicas, pueden atender sus condiciones emocionales, mentales, y pueden proveer al trabajador de diversos tipos de seguros para que esté dentro de la empresa lo más cómodo posible. Bueno, las funciones de esta área funcional es la función de empleo, actividades relacionadas con la planificación de la plantilla, de selección y formación del personal. Dentro de esta función tenemos las tareas de planificación de plantilla, como se había dicho anteriormente, la descripción de los puestos de trabajo, la definición del perfil profesional, la selección del personal, la formación del personal, intersección del nuevo personal, la tramitación de suspensiones y la tramitación de despidos si es necesario. Dentro de la segunda función tenemos la administración del personal. Esta lleva a cabo las tareas de elección y formalización de los contratos, las gestiones de nóminas y seguros sociales, la gestión de permiso, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por enfermedades y movilidades de plantilla, el control del ausentismo y el régimen disciplinario.
Bueno, después tenemos la función de retribución. Esta función tiene como finalidad el estudio de fórmulas salariales, la política de incentivos y el establecimiento de niveles salariales de las diferentes categorías profesionales. Después tenemos la función del desempeño. Esta se elabora a partir de programas formales de evaluación basados en una cantidad razonable de informaciones respecto a los empleos y su desempeño en el cargo. Después tenemos la función de entrenamiento y desarrollo del personal. Esto quiere decir que deben capacitar en un corto plazo a los empleados y suministrarlos de programas, cursos, talleres, conferencias que puedan enriquecer su desempeño laboral. Y bueno, llegamos a la última área funcional, el área de finanzas. Esta es una rama de la administración y de la economía. Estudian las técnicas y procedimientos para planear, organizar y controlar la obtención de recursos. Es decir, llevan a cabo el proceso administrativo para dichos recursos. Estos recursos son monetarios y provienen de fuentes internas y externas de una organización. La finalidad de este departamento es lograr su óptimo aprovechamiento y un manejo adecuado de estos recursos. Bueno, ¿de qué se encargan las finanzas? Las finanzas se encargan de llevar a cabo estudios de planeación financiera y elaboración de pronósticos de necesidades. Manejan fondos, planean y controlan los presupuestos, determinan las políticas de crédito y cobranza, establecen sistemas de pago y realizan proyectos de nuevas inversiones. Las finanzas tienen varios componentes. El primero es tesorería. Tesorería se encarga del financiamiento a través de una planeación, maneja relaciones con instituciones de crédito y da un uso adecuado al recurso financiero por medio de esa misma. La Contraloría. La Contraloría planea para el control del capital. Informan e interpretan de los resultados de operación de la situación financiera. Es una administración de impuestos. Da informe al gobierno y coordina la auditoría interna. Después tenemos la auditoría externa. La auditoría externa realiza, bueno, como su nombre lo indica, es realizada por un tercero, el cual no participa dentro de esta operación en la empresa. Esta solo se encarga de analizar y evaluar todas las actividades que ha realizado el área financiera durante cierto periodo de tiempo. Después tenemos la auditoría interna. La auditoría interna, esta sí se lleva a cabo dentro de la estructura de la empresa y desarrolla la función de verificar con exactitud los registros contables para comprobar que lo registrado coincida con lo realizado. Es decir, se encarga de que no haya ningún tipo de bajas dentro de estos movimientos. Finalmente les voy a hablar un poco más de tesorería. Tesorería tiene como función el diseñar programas para la obtención de capital. Mantiene un mercado adecuado para los valores de la mercancía, establece las fuentes adecuadas de préstamos, es decir, guarda relaciones con los bancos, y se responsabiliza del aspecto financiero de las transacciones con bienes raíces. Después tenemos a la contabilidad de costos. Bueno, la contabilidad de costos se encarga de registrar y analizar los datos de una empresa, los gastos de una empresa, que diga, perdón. Su propósito es controlar los gastos, eliminar desperdicios, fijar bases de políticas de precios y presupuestos y sobre todo costear la operación abarcando gastos directos e indirectos. Después tenemos la planeación financiera. Este se encarga de mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, establecer las fuentes de financiamiento, establecer los niveles de ventas y ajustar los gastos. Después tenemos cuentas por cobrar. Se encarga de llevar el control de los ingresos por concepto de bienes y servicios y que ofrezca la empresa. Perdón. Un ejemplo claro de esto pues, son las ventas a crédito. Tenemos el área fiscal. Se encarga de cumplir las obligaciones e impuestos que se tiene a dadas las operaciones formales, informando de forma oportuna a las autoridades competentes. Y finalmente tenemos cuentas por pagar. Cada empresa determina el sistema de pago que se ajuste mejor a sus necesidades, por lo que debe llevarse un estricto control sobre lo que se adeuda y lo que se liquida. Bueno, usualmente las microempresas y las empresas pequeñas y medianas
tienen que usar un plan financiero donde se retoma la información que se ha obtenido sobre un proyecto para asignarle valores monetarios con el propósito de determinar la viabilidad económica. Así es como se definen cuáles son las fuentes de financiamiento del proyecto y si el negocio es viable financieramente considerando dichas fuentes. Esto en empresas más grandes ya no es necesario porque como tal ellos ya tienen su propio departamento que los ayuda a decidir si es viable seguir con el negocio o no. Ok, por último les vamos a explicar sobre los procesos administrativos. El proceso administrativo es de suma importancia en todo tipo de empresas, ya que el uso de este proceso evita improvisaciones en los momentos más difíciles y en la toma de decisiones importantes. Fases del proceso administrativo. La primera fase, como vemos del lado izquierdo, está la fase mecánica. Vamos a hablar sobre aquella fase mecánica, en especial sobre la de planeación. En esta fase se fija el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarias para su realización. Son 3 puntos: definir, analizar y programar. En esta también se establecen las políticas, procedimientos, programas y los presupuestos. Los principios de planeación se hacen de 3, que la primera es la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas. La segunda es la flexibilidad. Dentro de la precisión establecida en el principio anterior, todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en este, ya que en razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. La unidad. Todos los planes que alican en la empresa deben estar coordinados e integrados, que en realidad pueden decirse que existe un solo plan general. La estructura, organización formal e informal. Son 6 elementos, diseño de puestos, departamentalización, organigrama, líneas de autoridad y comunicación, jerarquización, formalización, especialización, profesionalismo y coordinación. La organización es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. Los principios de la organización, que es la otra fase mecánica. La unidad de mando, donde para cada función debe existir solo un mando. La autoridad, responsabilidad. Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad correspondiente a aquella. El equilibrio de dirección-control. La autoridad se delega mientras que la responsabilidad se comparte. La definición de puestos. Deben definirse por escrito las actividades y responsabilidades que corresponden a cada puesto. Dentro de la fase mecánica de organización tenemos el diseño organizacional. Este es el proceso de elección e implementación de la estructura capaz de coordinar y articular recursos de manera congruente con la misión y los objetivos empresariales. El diseño organizacional implica tomar decisiones con respecto a 6 elementos clave. La división del trabajo, donde se deciden las actividades que realizará cada persona al interior de la organización. La departamentalización. Los puestos se deben agrupar en unidades u órganos, conformados por varias personas con el mismo nivel jerárquico. El tramo de control. Es importante definir cuántos empleados pueden dirigir una gerente de forma eficiente y eficaz. La cadena de mando. La cadena de mando debe de ser una línea de autoridad ininterrumpida que vincula a las personas de la organización y muestra a quién debe reportarle cada persona. La delegación de autoridad. Significa dar a los empleados la facultad para tomar decisiones. La delegación de autoridad se da sobre funciones concretas. Del otro lado de nuestro mapa tenemos la fase dinámica.
vamos a hablar acerca sobre dirección. Es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado. Por medio de la autoridad de la administración ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumplan en la forma adecuada de todas las órdenes emitidas. En esta hay cuatro elementos. El primer elemento es la motivación, donde es el conjunto de fuerzas que hace que las personas se comporten de una manera determinada. Estas fuerzas pueden ser internas o externas. El segundo elemento es la comunicación, donde es el proceso a través del cual la información es intercambiada y entendida por dos o más personas, por lo general con la intención de motivar o influir en el comportamiento. El tercer elemento es el trabajo en equipo. Un equipo es un grupo estructurado con roles diferenciados en torno a criterios de productividad, eficiencia y eficacia para alcanzar dichas metas. El liderazgo es el proceso de influir en las actividades de una persona, grupo o equipo en una organización, orientado a lograr objetivos y metas en cierta situación. El otro elemento es la toma de decisiones. Es el proceso de definir con exactitud la naturaleza de una necesidad, una oportunidad o un problema, generar soluciones alternas y evaluarlas. Del otro lado de la fase dinámica tenemos el control, donde es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. En los procesos de control son cuatro. El primero es el establecimiento de los medios de control, las operaciones de recolección y concentración de datos, la interpretación y valoración de los resultados y la utilización de los mismos resultados. Los niveles de control son tres. Tenemos el primero, el operativo, donde se realiza el trabajo conforme a los criterios establecidos. El de medio tenemos donde se implementan las funciones y formulan las tácticas. Y el alto, donde se dirige y formulan las estrategias. Bueno, pues esto es todo. Les agradecemos por ver este video que les preparamos a ustedes para que aprendan un poco de estos tres temas de administración. Y esperemos que sea de su ayuda. Y pues no queda más que decir que adiós. Adiós, adiós.